les va? Bienvenidos. Esto es Voz y Voto en verano. ¿Cómo estás, Hola, Flor? Fede, ¿cómo te va? En nuestra edición especial de entrevistas. Estamos en una serie de entrevistas con personalidades de la política, de la comunicación, que vamos a compartir en este ciclo que va a durar un par de envíos más. Y la oportunidad que tenemos hoy es muy interesante porque vamos a hablar con un historiador y también político con larga trayectoria en Córdoba, en el peronismo cordobés. Hablo de Esteban Dómina, Esteban Tito Dómina. Vamos a hablar con él un tema muy interesante, que es esta situación a la que llega el peronismo provincial en 2023, cumpliendo 26 años, y vemos un fin de ciclo o un relevo generacional. ¿Cuál es su lectura, su interpretación de todo este proceso? Exactamente, y también le preguntamos del radicalismo y de Juntos por el Cambio. Exacto. Para que nos dé su visión, siempre y muy interesante, alguien que conoce muchísimo. Así que vamos a ver la nota en Voz y Voto. En el escenario político nacional y en especial provincial está instalada esta idea del fin de ciclos, ¿no? El que se está llegando al término de ciclos políticos. Se habla en ese sentido del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Y acá en la provincia, además, hay una situación fáctica con el peronismo provincial, el hecho de que el gobernador Juan Schiaretti en 2023 no puede ser reelecto en un segundo mandato. Entonces tiene que venir el relevo generacional necesariamente. Para entender estos procesos, la mirada de la historia es fundamental. Y el invitado que tenemos hoy nos va a ayudar mucho, va a ser muy interesante escucharlo desde los dos lados. Esteban Dómina, bienvenido. Gracias. Esteban Tito Dómina. Tal cual, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Porque tiene una amplia trayectoria en el mundo de la política, en cargos legislativos, también ejecutivo, candidato a intendente también de la ciudad de Córdoba, y además, junto a eso, historiador y escritor. Ponele, como dicen los chicos, ponele todo eso. Sí, claro, pero más que nada, como bien dicen ustedes también, a pesar que son de otra generación, somos testigos de esta etapa de la recuperación de la democracia y todo lo que pasó en estos 38 años de democracia, ¿no?, que se cumplen este año. Y Esteban, ¿cómo es este fin de ciclo al que se encamina el peronismo? ¿Está bien decirle así o tiene otra característica el proceso que va a tener? No, yo creo que hay una etapa, es muy dinámico, ¿no?, el proceso, porque hablamos recién de 38 años, donde pasaron muchas cosas y hubo al menos dos ciclos muy evidentes, ¿no?, desde el punto de vista del peronismo. Porque de esos 38, recuerden ustedes, que 26 años gobernó el peronismo. 10 de Menem, 12 de Néstor y Cristina, 2 de Duhalde. O sea que 26 de los otros 12, otros partidos, con poca suerte. Los 6 de Alfonsín, los 2 de la Rúa y los 4 de Macri. O sea que ya tenemos 2/3 de ese periodo, en términos históricos, siempre, por favor, donde gobernó el peronismo, pero con dos ciclos bien, como dices, muy distintos, porque el ciclo menemista nada que ver con el ciclo kirchnerista, lo cual pone sobre el tapete la cuestión de, bueno, el peronismo, qué polifacético. Qué amplitud la de eterna criterio. ¿qué es el peronismo? Claro, porque el kirchnerismo muy crítico de la etapa kirchnerista, neoliberal, etcétera, bueno, todo lo que sabemos que impuso Néstor y siguió Cristina, pero sin embargo los 10 años de Menem fueron exitosos, entre comillas, en el sentido que fue la fuerza dominante, pero y cuando no está en el gobierno es un problema tenerlo en la oposición. Así que esa lógica, para aludir a los ciclos, ¿no?, para volver al tema de los ciclos, está muy condicionada por esto. Porque el peronismo, podríamos decir así vulgarmente, un animal de poder. Es un partido de poder, no se autopercibe como un partido de oposición, de transición. Claro. No, es de poder. Así lo inventó Perón. Y ese sello original persiste. Muchas otras cosas quedaron en el camino, pero esto persiste, esa vocación de poder, ¿no? Y en estos fines de ciclo que marcas, me permito incorporar una categoría más, que es el peronismo cordobés, ¿no es cierto? Porque en este fin de ciclo, donde el kirchnerismo está enfrentado con el gobierno de Juan Schiaretti, lo tomo como opositor, ¿no? O sea que también hay un rol nuevo en este fin de ciclo donde va a tener que definir el sucesor de Schiaretti y también la posición que tenga ese sucesor con la nación, ¿no es si cierto? vuelve al cauce original, porque hoy el peronismo de Córdoba está fuera del cauce oficial, digamos, del peronismo nacional.
De hecho, el propio gobernador en campaña, la última campaña, aludió a un partido provincial, o sea, a profundizar ese sesgo que introdujo De la Sota, que tiene que ver con el famoso cordobesismo. Sí, sí. Porque Claro. De la Sota sabía muy bien que en una provincia que no es peronista, como decir, qué sé yo, Santiago del Estero, Formosa, no se puede hacer el mismo libreto, que tampoco lo inventó De la Sota. Ya el Pocho Angelós había inventado el cordobesismo, que lo llevó a tener Con la algún isla, ¿no? contrapunto. La isla, el isla. contrapunto Claro. que tenía, ¿se acuerdan ustedes? Con el gobierno Claro. nacional. Ahora, Entonces, ahí te puedo interrumpir. Sí. Después de 24 años de gobiernos peronistas, ¿está bien decir que Córdoba no es una provincia, pero aún todavía hoy no es peronista? yo creo que no es peronista, vos sabés, creo que sí premia y es muy consecuente con la gestión. Sigue muy en eso. Lo que, bueno, quedó a la vista, ¿se acuerdan? En el 2019. Claro. Schiaretti ganó con el 57% y a los pocos meses perdió Exacto. mal, o sea, la oposición, quiero decir, es un electorado en eso muy racional. Y yo creo que se logró una articulación exitosa, desde mi punto de vista, con los sectores productivos, sobre todo el Esto del interior, modelo Córdoba, la que le Pampa llama el gobernador. Gringa, y eso armó una estructura muy favorable para los candidatos del peronismo que se ajustan a esa agenda. Hay que ver si en el futuro esto se mantiene o no, si se altera o no. Claro, eso- Algo que el kirchnerismo, nunca logró entender de Claro. fondo, Claro. porque si no, bueno, no le hubiera pasado Es eso que describís, claro, plantea un desafío importante para el peronismo, porque en definitiva está muy asociado a la figura de Schiaretti, hoy ya Sí. no está más De la Sota, a la Sí. figura de Schiaretti, Sí. a la valoración que hay como gestor, a este vínculo, todas características que se Sí. asocian a su liderazgo, Sí, no sí. necesariamente a la fuerza política. No. El único en el camino en un camino similar y con la expectativa de que eso se transfiera, en apariencia es Martín Yarlora. Sí. Pero bueno, no sé cuál es tu mirada sobre la No, equivalencia no. de esa figura. Es muy preciso, comparto esto que dices, pero le agregaría que hay que tener en cuenta que no solo es la figura en su momento de la Sota, hoy de Schiaretti, sino el peso específico de toda una estructura de intendentes, de municipios, de muy buenos gestores que hay a lo largo y a lo ancho de la provincia, que hace que quien sea va a tener esa logística, por decirlo con todo respeto, a favor. Sí, hoy puede ser con más probabilidad. Ahora hay como ustedes bien lo dicen, va a haber un recambio generacional natural, porque Schiaretti ya no puede ser reelecto y ya de su generación yo por lo menos no creo que venga por ahí, creo que tiene que venir por la Claro, generación la siguiente, así que joven. va a estar muy entretenido, pero me parece que a favor del peronismo, sin que se pueda trasladar, ¿no es cierto?, el prestigio, el voto de los líderes, bueno, hay un viento de cola, digamos, si la gestión termina bien, naturalmente. Schiaretti se benefició mucho en el 2019 con su gestión, acuérdense ustedes, Sí, sí, sí. un récord Sí. histórico, 57% creo que Sí, sacó, fue la una mejor cosa así. elección de un gobernador. Entonces, y eso no fue gratis, porque los cordobeses en eso no los lleva de la nariz a ningún lado. Esto que ha quedado comprobado, el que crea que Córdoba es fácil, que al cordobés le dorás la píldora, como decíamos los veteranos, no, tenés que acertar y estar muy fino. Bueno, y esa fue, creo, la virtud en su momento de Angelós, después de la Sota y después de Schiaretti. Bien. Está a la vista. ¿Qué diferencias, como peronista histórico que sos, qué diferencias insalvables ves en relación al gobierno nacional desde el peronismo cordobés? ¿Qué cosas los hacen tan diferentes, digamos, difíciles de Sí, conectar? muy difícil, muy difícil. Hoy veo que casi diría incompatible la visión del peronismo cordobés en cuanto a los sectores productivos, en general, con la visión del gobierno nacional. Es muy, muy contradictoria. Yo creo que puede haber puntos de acuerdo, no estoy diciendo que en la gestión parlamentaria no haya entendimientos. De hecho, Córdoba depende en mucha medida o en buena medida de respuestas del gobierno nacional, el tema de la caja de jubilaciones y otras cuestiones, pero veo una visión, no en vano, creo que el peronismo de Córdoba está al margen, digamos, de esta. Y una cuestión que no la quiero dejar pasar por alto, el unitarismo acendrado, que todos estos años se ha profundizado, Claro. y que este gobierno nacional no ha hecho nada para revertirlo. El pecado original fue la eliminación de aquel colegio electoral con la reforma de la Constitución. 94. Fue una barbaridad, un crimen constitucional haber eliminado el colegio, que dejó que entonces
con la provincia de Buenos Aires como centro y algunas provincias periféricas, ya está. Y eso pero la consecuencia material, porque esto no es teórico, no es retórico, es la cantidad de recursos que deben generar provincias productivas como Córdoba para sostener ese modelo basado en el dominio de la provincia de Buenos Aires. Los cordobeses pagamos ese costo. Y ahí, digo, es donde se alejan mucho las visiones, porque ¿cómo haces para establecer un punto de vista común alrededor de esto? Que el gobierno nacional lo tiene como un paradigma intocable. ¿Y qué lectura haces de la interpretación de ese mapa postelectoral amarillo, viste, en los sectores productivos, que se dijo mucho, las provincias con las economías privadas más fuertes, en general votaron a la oposición, en su mayoría Juntos por el Cambio fue el beneficiario de esto? ¿Eso también augura un fin de ciclo al peronismo a nivel nacional o no necesariamente? ¿O es una cuestión contra el kirchnerismo o tiene una dinámica distinta porque es una elección legislativa? Muy interesante como lo estás planteando. Yo creo dos cosas. Primero, que no es casual, digamos, que se haya producido desde el punto de vista electoral ese fenómeno. Que las provincias productivas, donde la economía privada, el trabajo, el mundo laboral es distinto al resto. No quiero descalificar, pero es distinto. Entonces, no en vano se votó distinto. En ese cordón, ¿no es cierto?, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Mendoza. Eso por un lado. El futuro. Yo creo que el peronismo oficial, hay otras miradas, hay otras voces, pero el peronismo oficial apuesta a esto que decíamos hace un rato, la provincia de Buenos Aires y algunas provincias más, y ya está. Porque al no haber colegio electoral, una provincia que pesa el 40% en el padrón, ganás ahí y algunas más, y ya está. Eso para mí es muy malo. ¿No le interesa la reconquista, digamos, de Yo creo que no, por lo menos no es la prioridad de la agenda, me parece. Donde puedan achicar, achicarán, pero no creo que sea el eje prioritario de la gestión política. Al contrario, creo que están muy abrazados a esta otra alternativa. Por eso creo que posiblemente el motivo de mayor preocupación en las últimas elecciones fue haber perdido la provincia de Buenos Aires. Porque eso sí es una señal de alarma, porque si eso se consolida en el tiempo, bueno, ahí estás en problema. Y los mayores esfuerzos, también ustedes lo saben mucho mejor que yo, los pusieron ahí para recortar, y eso fue lo que mejoró un poquito el 14 de noviembre con relación a las PASO. Pero hay que ver en el futuro este esquema cómo progresa, ¿no? O regresa, no sé. Bien. Aprovechando tu experiencia y tu calidad de historiador peronista, vuelvo sobre ese tema. ¿Qué quedó, si es que quedó algo, del De la Sotismo después de la muerte de De la Sota? Porque, bueno, fue el fundador de esta Unión por Córdoba, el gestor del triunfo del peronismo y el que armó una sociedad muy exitosa, ¿no? ¿Queda algo de aquello? Está su hija jugando hoy en la política de la nueva generación. Pero como idea, digamos, unificadora. Yo creo que básicamente en el peronismo de Córdoba hay unanimidad en cuanto a que el responsable, entre comillas, en el buen sentido, de que el peronismo gobierne 24 años en una provincia que decíamos hace un rato no es de raíz peronista, es José Manuel de la Sota. Porque después de su primer intento, que fue en 1987, que no fue malo, sacó el 44% de los votos, pero claro... Con el Frente Justicialista en la renovación. Claro, pero el Pocho era Tyson en ese momento, venía de su primer buen gobierno. El Pocho tuvo tres, uno bueno, otro regular y otro malo. Entonces no le alcanzó, pero De la Sota no solo que rebobinó, sino que hizo una relectura feliz, digamos. Y el primero que lo reconoce es el propio Schiaretti, eso en él asume que el constructor de este supuesto éxito, si se puede llamar de este modo, es De la Sota, pero él lo mantuvo y lo prosiguió con gran eficacia, con gran eficiencia, o sea, como dijiste, una sociedad muy exitosa. Muy exitosa. Así que eso el peronismo lo reconoce. ¿Qué queda del De la Sotismo? Bueno, en términos de estructura, no sé si hay o no en marcha alguna idea de construir una alternativa. No, yo no veo que haya una construcción autónoma, digamos, en general, de ningún sector. En el peronismo está muy encolumnado con el gobierno y en eso no veo. Sí figuran, bueno, empezando, como dijiste vos, por la propia Natalia, y hay muchos otros referentes que se reconocen en esa génesis, el propio Pacerini, en la capital, en fin, hay muchos. Sí. Bien. Respecto de lo que mencionabas antes, me pareció muy interesante esta fortaleza basada en la gestión, ¿no? Para la permanencia de todos estos años en el peronismo cordobés, como algo que es lo que verdaderamente más valora el electorado y por eso sostiene
que un pilar importante es toda la red de intendentes, ¿no? Sí, Está sí. esta idea en el peronismo, no dicha en ON, pero sí impulsada en alianza con sectores de la oposición, de modificar la ley para permitir una tercera reelección a 270, creo que son intendentes, Sí, ¿no? por ahí. La mayoría son peronistas o aliados Sí, del sí. peronismo. Es un proyecto que, bueno, genera, hay que se Ruido, maneja con ruido, cuidado ruido. porque es Sí, como claro. volver atrás con una Sí, cuestión claro. de evolución institucional, supuestamente, pero implica que un montón de gente, legisladores que también tienen ascendencia en distritos y intendentes se tienen que correr del poder en 2023, justo cuando pasa esto con las características. Sí, sí. Conociendo, digamos, con la experiencia que tenés, ¿vos crees que el peronismo va a dejar de impulsar ese proyecto o se van a habilitar esas reelecciones? Da la sensación, acá lo leo en La Voz del Interior, cómo sigue Con algún amigo hablarás también, ¿no? Sí, pero nadie tiene la certeza, porque la palabra final seguramente va a ser el propio Schiaretti, Sí. y creo que no lo tiene definido, que está viendo, porque no solo es un tema del peronismo, para No, nada. el tema- radicalismo el también. radicalismo también, y bueno, y eso Por eso choca. tiene mucha chance de prosperar, digamos. Tendría también. chance. Hay que ver, como bien lo planteaste, en el plano estrictamente, digamos, institucional, de calidad institucional, si es bueno o es malo, y qué costo puede tener, porque bueno a priori no es. Claro. Como lo está pasando en la provincia de Buenos Aires, ya hay un Sí. ruido grande con eso. Claro. Y una situación muy parecida, porque también allá hay intendentes de distinto palo que están esperando la misma norma. Sí, sí. Claro. Entonces habrá que ver. Yo ¿Es no un lo veo- riesgo eso, que no reelijan? yo creo que va a obligar a mucha, digamos, no riesgo, pero sí abre una instancia de incertidumbre en muchos casos, porque en muchos casos no hay relevos, o Claro. hay que prepararlos los Claro. relevos. Así que, como sea, si me preguntan la opinión, yo diría, bueno, resuélvanlo pronto, en un sentido o en otro. porque- Construir los relevos, Claro, claro. Un claro, para que no- argumento que se esgrime es que los 2 años de pandemia le han imposibilitado a muchos intendentes de llevar adelante lo que pretendían, Sí, digamos. Entonces argumento. necesitarían continuar en el cargo. Argumentos va a haber. Por eso. Pero bueno, es uno de los argumentos que no me parece Como le dijo aquí una locura, ustedes ¿no? que son periodistas, un avesado periodista al director, al secretario de redacción, le dice, escriba sobre Dios. ¿Bien o mal? Claro. Claro. Está bien. Pero de todos modos, es un tema que está pendiente de resolución, como también el tema del juego, ¿no? Bien, Esta situación. otro. Sobre el tema de la legislatura, ¿no? Que tiene ahora Sí. varios temas. Fuiste presidente de la Sí. Cámara de Diputados, cuando Sí. todavía había 2 cámaras en Sí, Córdoba, la y bicameral. después fuiste testigo del paso a la unicameral. ¿Qué evaluación haces de esa medida al día de hoy? ¿Fue buena para Córdoba? No era mala, la idea era de la Sota, ¿no? El padre de la criatura Sí. es de la Sota, que la quiso convertir, porque en ese momento, recordemos así en 2 palabras, la bicameral crecía desmesuradamente, porque la Constitución reformada en el 87 daba lugar a un crecimiento, sobre todo del Senado, que los departamentos que iban adquiriendo mayor población tenían más Sumaba. representantes. Ya para Bien. entonces la capital tenía, no me acuerdo, creo Claro. que eran 8. Una locura en el Senado. Un Senado que había arrancado con 1 por departamento. Entonces se mantuvo ese formato, porque se hizo bicameral, pero con un formato de la lista sábana y de los representantes Claro. unipersonales, para que esté garantizada la representación Claro, departamental. El formato departamentales. estaba bien pensado, pero después en la práctica uno ve que por los resultados electorales se asumen hoy, digamos, por ejemplo, una holgada mayoría que, bueno, en muchos casos va en desmedro del debate parlamentario. Claro. Pero bueno, la legislatura en ese sentido, del punto de vista del gobierno, ha sido muy eficiente, porque creo que no hubo ninguna ley que haya naufragado, me parece, así de memoria. Y desde el punto de vista, bueno, de esa hegemonía, ¿no? Que de alguna manera describís en la ciudadanía, el impacto que tiene en la idiosincrasia cordobesa, ¿no? Vos mencionabas esta cuestión en el votante, la racionalidad que hay en el cordobés, el hecho de que al peronismo le viene valorando la capacidad de gestión. sí. Hay una idea también de que puede haber en la gente una necesidad de cambio porque ya son muchos 26 años. ¿Crees que eso talla o que mientras que la gestión funcione, prima la gestión, digamos? Que es poca Sí. la gente que se plantea, no, ya es saludable, Sí. la alternancia. Está bueno, está bueno. Yo creo que ese planteo sería, por ejemplo, interesante o para que tuviera en cuenta Schiaretti si pudiera ser reelecto. Claro. Bien. Pero como no es, naturalmente, Claro. y del otro lado también, va a haber caras nuevas. Vamos a tener caras nuevas, creo yo, en el casting.
de candidatos en el 2023, forzado por las circunstancias. Si se A quiere. ese tema te lo quería plantear para el próximo bloque. Bueno. Hablar del radicalismo, que me parece también muy interesante. Pasemos a la otra vereda. ¿Cómo muy no? Otra vez, interesante. radicalismo y Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Cómo no? Todo. Exacto. Vamos a un corte, Flor, y ya volvemos con más de la entrevista. ¿Cómo no?